Hola, ¿qué tal? Hoy nos corresponde la lección número 4 y seguimos con los propósitos de la danza y las clases y tipos de danzas que existen. Habíamos mirado que existen diferentes clases de danzas, miramos de los tipos de danzas y en esas estaban diferentes tipos de danzas que habíamos mirado. Para hacer una recorderis de los tipos de danzas que habíamos mirado, teníamos la danza espontánea, la danza que nace de nuestro corazón, podríamos decir. La danza en adoración y alabanza es según el ritmo que en tu iglesia o en tu congregación se utilice, sería la danza de adoración y alabanza. También existe la danza profética que habíamos mirado, que más se utiliza cuando estamos en algún tipo de evento y seleccionamos alguna canción para en realidad danzar al pueblo y hablarle al pueblo a través de la danza que vamos a interpretar. Esta por eso se llama danza profética, porque es una danza que queremos dar un mensaje a la iglesia. Porque si miramos qué es profetizar, es decir un mensaje a alguien. Eso significa decir un mensaje. Entonces, cuando hacemos una danza profética en algún tipo de evento que tengamos especial en nuestra congregación, la vamos a considerar una danza con mensaje. O sea que esa danza va a llevar un mensaje específico para nuestra congregación, ya sea de salvación, ya sea de arrepentimiento. Depende de lo que queramos nosotros en ese momento dar a entender a la iglesia, al evento en el cual estamos. Entonces, eso sería una danza profética, o sea, una danza con mensaje. Vamos a seguir con una danza de guerra espiritual. Se dice que es acompañada por el grupo de alabanza y con discernimiento para conocer cuando entramos en territorio del enemigo. E igualmente, si el enemigo ha entregado en nuestro territorio y desposeerlo de aquellos que nos pertenecen. Para ello se utilizan banderas, estandartes, panderos. Ya van a ser diferentes instrumentos que vamos a ir conociendo a través de estas clases. En muchas iglesias a veces solamente utilizamos ciertos instrumentos como el pandero o la bandera o el manto, pero hay muchísimos más instrumentos que vamos a empezar a implementar y vamos a empezar a conocer, como las banderas, como los estandartes, que ya son otros instrumentos específicos, el pandero, miramos también la onda de David, miramos también los arcos de Victoria, son muchos otros instrumentos que vamos a empezar a implementar en nuestras danzas. ¿Para qué? Para que no tanto para el ojo humano, sino para que podamos hacer las cosas delante de Dios muchísimo mejor. Muchos dirían, pero ese instrumento no está en la Biblia, pero son cosas que lo hacemos de corazón. Y si nosotros lo hacemos con el corazón y con fe, simplemente las cosas funcionan. Pero así el pandero, el estandarte, lo que sea que utilicemos en la danza, no lo aplicamos con fe, simplemente no va a pasar nada, no hacemos nada si no aplicamos lo que decimos siempre, que todo lo que hagamos con fe va a funcionar. Así que si danzamos, así dancemos muy bonito, pero si no lo hacemos con fe, simplemente no estamos haciendo nada. Ya habíamos mirado la danza de guerra espiritual, de profética, ya hablamos acerca de la profética, ahora vamos a hablar de la danza de guerra espiritual, que es una danza más específica porque hay muchas canciones que son de guerra espiritual, netamente de guerra espiritual, o sea que las canciones hablan de que huyan de delante de ti tal, este enemigo, este demonio, en fin, depende las canciones que ustedes utilicen en su congregación, ya podemos hacer una danza de guerra espiritual. ¿Qué hacemos con esta danza? Cuando nosotros estamos danzando, así sea cualquier canción, tenemos que tener en cuenta que estamos batallando en contra del enemigo para liberar a nuestro pueblo. O sea que cuando tú y yo estemos danzando en esta iglesia, lo hagamos con tanta pasión
de que nosotros estemos pensando y creyendo que cuando danzamos estamos liberando a nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestra congregación, en fin. Si tú y yo lo hacemos con fe, vamos a mirar milagros y prodigios a través de la danza. Y no solamente vamos a brincar y a sudar porque sí, porque me gusta cómo se viste, no me gustan los instrumentos que utilizan, pero en realidad no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Si miramos en la antigüedad, cuando Dios los mandó a que den vueltas a unas murallas y que empiecen a gritar y empiecen a cantar, en ese momento miramos de que hubo tanto poder en esa alabanza y en eso que hacían esas personas, porque lo hicieron con tanta fe que se destruyeron esas murallas. Cosa que a veces nosotros cantamos y no lo hacemos con fe, entonces no pasa nada. Igualmente es la danza. Si nosotros danzamos, pero no danzamos con fe, simplemente no pasa nada. No pasa absolutamente nada, ni en tu vida, ni en la vida de la iglesia, ni en absolutamente nadie. Entonces, si nosotros estamos en una congregación y vamos a danzar, tenemos que hacerlo con tal fe de que cuando cantemos canciones, por ejemplo, de guerra espiritual, de que cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra, lo hagamos con tanta fe y con tanta energía que en realidad sintamos que estamos cortándole las cabezas a esos enemigos. Cuando nosotros lo hacemos con fe, simplemente las cosas empiezan a suceder. Y cuando nosotros utilizamos un instrumento, ya sea una bandera, un pandero, un estandarte, un manto, lo que sea, son instrumentos también de guerra que tenemos que aprender a utilizarlos. Es como cuando están en el ejército, no simplemente escoger un fusil, una pistola y ya, y no más. Tenemos que aprender a utilizarlas, porque hay muchas formas de utilizar los instrumentos de danza que utilizamos en las congregaciones. También miramos que hay una danza en intercesión. O sea, es el proceso, dice, de un parto, o sea, de una parte espiritual, llevado a cabo en momentos tales como la congregación buscando más santidad, liberación, sanidad, milagros, o sea, el mover del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos danzando, también estamos intercediendo ante nuestro Padre por nuestro pueblo. Si miramos también en la antigüedad, en la palabra o en las historias que nos han contado, miramos que antes de que haya una batalla o algo, cuando venía un rey, lo primero que mandaban era a los danzores, a los músicos, adelante de una batalla. ¿Por qué? Porque ellos eran los que abrían las batallas. O sea, hacían que el corazón de ese rey se trate de apaciguar en contra de un pueblo. Y eso mismo es lo que hacemos nosotros, los intérpretes de alabanza, de adoración o los ministros de danzas. Muchos cristianos podrán alegarnos de que el danzar no es bíblico, que el danzar no está, que el danzar no interviene, pero si nosotros hacemos las cosas, las hacemos con fe, simplemente las cosas van a funcionar. El Señor nos dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, podremos hacer cosas maravillosas. Y si nosotros tenemos fe que cuando danzamos suceden cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestro pueblo, que se sanan enfermos, estamos intercediendo por nuestro pueblo a través de la danza, porque estamos intentando liberar a nuestra congregación. ¿Cómo? Intentar de que nuestro pueblo se goce también en la alabanza, en la adoración. Por eso cuando nosotros estamos danzando, tenemos que hacerlo con tanta emoción, con tanto amor, que contagiemos a las personas que nos están mirando. Porque si nos miran las personas de la iglesia que danzamos sin ganas, bostezando, desarregladas, sin el uniforme oportuno, con los zapatos sucios, en fin. ¿Cómo estamos danzándole a Dios? Si estamos contagiando a las demás personas para que le dancen al Señor o todo lo contrario. Lo que hacemos es no animar a nadie. Si miramos en los equipos de fútbol y en muchas partes, en otros equipos, hay las famosas porristas. ¿Qué es la labor de un porrista? Es animar a las personas que están mirando a que se animen a mirar más el fútbol. Y más que eso, animar a los jugadores para que jueguen mejor. Igualmente nosotros hacemos parte de esa
pequeña parte de los porristas de Dios, entonces podríamos decir, de que animamos a nuestro pueblo a que le alabe al Señor con ganas, con pasión. Por eso nosotros cuando dancemos tenemos que hacerlo con pasión, con amor. Miramos que también existe la danza hebrea. ¿Cuál es esta danza hebrea? Ya es específicamente canciones, como bien lo podemos mirar aquí, hebreas, que ya son ritmos musicales diferentes. Es caracterizada por ciertos pasos hebreos que generalmente se realizan en grupos, como cogerse de las manos, dar vueltas en círculos, en fin. Ya en la parte práctica ya vamos a mirar cuál es esa danza hebrea. Miramos también otro tipo de la danza congregacional. Es que todo el pueblo se une en un solo cuerpo, o sea, todos juntitos, en un solo espíritu y adoración, danzándole al Creador. Esto lo vamos a lograr en el momento que tú y yo dancemos con tanta pasión que la gente quiera danzar con nosotros, con las personas que estamos danzando enfrente de la congregación o donde tú dances, que te vean danzar con tanta amor, con tanta pasión, que los contagie de tal manera que digan, yo quiero danzar, coger a las de las danzarinas y danzar con ellos. Eso sería una danza congregacional, animar de tal manera al pueblo de que quieran danzar con nosotros. Ya depende, es de nosotros, cómo estamos danzando. Si no te sabes los pasos, si no has sacado un tiempito siquiera para ensayar, entonces no lo veo de pronto muy cercano que tengamos una danza congregacional porque no tenemos ni el tiempo para ensayar ni las ganas para danzar. Entonces, si tú no tienes las ganas para danzarle al Señor, es mejor que no nos involucremos en algún ministerio de danzas, porque en el ministerio de danzas debemos estar las personas que anhelamos y amamos el danzarle al Señor y que no nos da vergüenza saltar y alzar las manos y hacer coreografías. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el ministerio de danzas tenemos que perder todo temor, todo miedo, hacer el ridículo delante de las personas, porque para muchas personas el danzar es algo ridículo, pero para nosotros es una ganancia. También existe la danza de intérprete, o sea, son pasos fijos y finos dados ya pues para Dios, y es lo que mirábamos en una anterior clase y yo les daba un cierto material de ciertos movimientos ya establecidos. O sea, ya son de intérprete, de interpretación. Nosotros ya nos tenemos que aprender ciertos pasos. La danza intérprete es una de las ramas de la danza más bella porque se mira muy organizado. Son pasos y movimientos que fluyen por la administración en la presencia de nuestra alabanza a Dios. O sea, cada uno de nosotros podemos danzar con ciertos movimientos que ya lo sabemos establecidos y que se mira muy bonito. ¿Por qué? Porque ya se mira todo ordenado. También existe la danza davídica. ¿Y por qué se dice davídica? Precisamente de la palabra que viene de David. Porque si nosotros miramos, David era el único varón y hombre, siervo delante de Dios y en la tierra, que fue conforme al corazón de Jehová. ¿Y por qué? Porque a él no le molestaba y no le daba vergüenza danzar y desnudarse y quedar en ropa interior danzándole al Señor, porque se gozaba tanto que no le importaba quien lo mire, que se le burle o que lo señale. Miramos que cada uno de nosotros debemos aprender a quitarnos el temor a danzar. En Hechos 15:16 dice que el Señor volverá y reedificará el tabernáculo de David, que está caído, y lo va a reparar porque está en ruinas. ¿Y por qué simplemente estamos diciendo esto? Porque David fue uno de los siervos que más le alababa al Señor. Tanto así que no le importaba quedar desnudo delante de la gente y hacerse vil, como dice la canción, para alabarle al Señor. A veces a nosotros nos da vergüenza siquiera alzar un brazo, alzar la mano, que nos vean. Miramos también, una danza conocida
por los israelitas, como ya les decía. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está de que David danzaba delante del Señor y delante de sus súbditos y no les importaba que lo estén mirando o que se le estén burlando, porque él demostraba gozo al Señor y ese gozo lo llenaba de fortaleza. ¿Y cómo es Dios que, aunque David no era perfecto, fue el único siervo de Dios que era conforme al corazón de él? Porque él, a pesar de que cometía errores, nunca se cansó de alabarle al Señor. Nunca se cansó de estar en la presencia de él, aunque pecó, aunque hizo cosas malas, pero siempre volvía a la presencia de Dios, cosa que a veces nosotros no hacemos. Y decimos, no, yo ya no danzo porque pequé, yo ya no danzo porque hice eso, yo ya no danzo porque tal cosa. Pensemos de que si David, leemos la historia de David, y los que no han leído la historia de David les invito a que la lean, fue uno de los siervos que tal vez más pecó. Pero si cada uno de nosotros miramos que delante de Dios Él nos puede perdonar todo lo que nosotros hacemos, vamos a empezar siempre a alabarle de corazón al Señor. No hay problema tan grande que nos impida danzarle al Señor. Que no exista problemas, tristezas, angustias que te impidan servirle al Señor en la danza. Miramos también que esta danza es una danza de los judíos, porque pues viene de allá, y es una danza que siempre ha sido una oración acompañada de música. Si miramos, son los salmos de David y las cosas que él escribió siempre eran como poesías. Y precisamente ahí existen ciertas canciones que son davídicas o canciones de poesía, que simplemente se danzan conforme los pasos hebreos que ya existen. Son ciertas canciones con música que ya han hecho y que han interpretado muchas personas, como el asídica o la danza espontánea, la yemínina o los movimientos de gracia que existen. También existen muchos tipos de danza que a veces no los tocamos los ministros de danza porque ya no nos corresponde, porque son otras danzas ya de otras personas. Miramos de que hay ciertos pasos ya establecidos, como mirábamos en la anterior clase que tuvimos presencial, y mirábamos que existen ciertos movimientos que podemos nosotros hacer, como los movimientos que hacíamos alfabéticos. Cada una de las personas que pertenece a nuestro ministerio tiene ese material, y mirábamos que existen otros tipos de danzas que podemos hacer como intérprete que decíamos, pero también ya con conocimiento que hay ciertos movimientos que nosotros los podemos hacer ya memorizados. En este momento vamos a mirar una parte de acerca de un instrumento que casi siempre utilizamos en nuestra iglesia y que siempre en otras congregaciones también es muy utilizado. Miramos el pandero. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos un pandero, ya sea en nuestra congregación, en nuestra casa, en la iglesia donde te congregas, en fin. Cada una de las personas tienen su pandero o alguien le ha prestado su pandero. Y vamos a mirar hoy los fundamentos bíblicos también del pandero, o sea, por qué nosotros utilizamos el pandero. Ya como mirábamos que el pandero lo utilizaban ya ciertas personas en las danzas, ya sean hebreas, nosotros también hemos acogido este instrumento y lo vamos a mirar el por qué, porque viene desde la antigüedad. Vamos a mirar los fundamentos bíblicos del pandero. Si no lo conoces, el pandero es la imagen que está ahí, es un tamborcito con unos platillos alrededor. Ahora vamos a mirar por qué utilizamos nosotros el pandero. Dice referencias del pandero en las escrituras. Nombre que se usa en la Biblia que se refiere a los panderos son tamboriles, timbrel, tambor, el toc, es en hebreo. El pandero es un instrumento circular o rectangular, depende,
con discos de metal que tintinean alrededor de la orilla, como lo podemos mirar ahí. Ese es un pandero. Cada uno de nosotros ya conocemos nuestro pandero porque todos en la iglesia que pertenezcan a un ministerio de danzas tienen su pandero. También ha sido usado desde la creación y lo vamos a mirar en Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, belirio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de los tamboriles, o sea, de las panderetas y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Miramos de que desde la creación ya se utilizaba el pandero. Cada uno de nosotros, si no tenemos un pandero, les invito a que compremos, ya sea en su iglesia exista una tienda de danzas, compremos nuestro pandero para empezar siempre a estar delante de la presencia de Dios bien, para que cada uno de nosotros nos preocupemos de tener el uniforme que pertenece a nuestra iglesia, los instrumentos que se van a usar, los zapatos, porque miramos de que muchas danzarinas o muchos danzarines simplemente se preocupan por ir, mas no se preocupan por su vestimenta. Tenemos que empezar a preocuparnos, a vernos bonitos, bonitas delante de la presencia de Dios. No solamente ir a brincar y a danzar, sino que en realidad nos veamos presentables delante de la presencia de Dios. El segundo punto que vamos a mirar dice que es un instrumento para alabar a Dios. Esto está en el Salmo 68:25. En este Salmo 68:25 nos habla de que debemos empezar a alabarle a Dios con salterios, con danzas y sobre todo que tenemos que aprenderle a alabar al Señor siempre. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos por tener los instrumentos que en su iglesia se utilicen. Si usted puede mirar qué instrumentos se utilizan en su iglesia, pues sería bueno e interesante que tú también te preocupes por utilizar o por adquirir los diferentes implementos que utilicen en su iglesia. Entonces vamos a empezar a ahorrar, a mirar cuáles son los instrumentos que están utilizando y no solamente ir y danzar por danzar o lo que muchos hacen, simplemente pedir prestado. Es bueno empezar a tener nuestro propio instrumento, ya sea de danza, ya sea de alabanza, de lo que sea que estemos utilizando. Esta es la clase de hoy. Hoy adelantamos una partecita acerca del pandero porque el pandero siempre tiene su parte interesante del por qué nosotros utilizamos el pandero y es muy bonito saber por qué nosotros usamos lo que usamos y hacemos lo que hacemos. No solamente lo hagamos mecánicamente, sino que en realidad lo hagamos porque tenemos conocimiento. Que si alguien te pregunta, pero ¿por qué utilizas el pandero? Tengamos la opción y la claridad de también decirle a esa persona, yo utilizo el pandero cuando danzo por esto y por esto. No solamente que nos convirtamos en las niñas que brincan adelante, sino que en realidad sepamos por qué lo hacemos. Mirábamos en el Salmo 68:25, dice que los cantores iban delante de los músicos, detrás, en medio de las doncellas, dice, con panderos. Ahí miramos de que era importante el pandero. Y muchos utilizaban su pandero, muchos iban con su pandero, otros iban con sus banderas, otros iban con el tamboril, otros iban con las ondas que también eran utilizadas. Entonces miremos de que cada uno de los instrumentos que vamos a empezar a implementar son importantes y tienen fundamento bíblico, o sea que fueron utilizados en la antigüedad. Eso quiere decir, no que si nosotros tenemos un pandero, tenemos la unción, no, es un instrumento más. O sea, es un instrumento, es como los ministros de alabanza que tienen su piano, su batería. No pueden decir, pero ¿dónde está en la Biblia que usaban piano?
No, son instrumentos que utilizamos para que se vea más bonita la alabanza, para que salga mucho mejor la alabanza, porque muchos instrumentos que ahora utilizan en la alabanza no existían en la antigüedad y sin embargo se los utiliza para alabar a Dios. Igualmente en las danzas. Todo lo creado es creado por Dios y por eso lo utilizamos, los panderos, los abanicos, los velos, en fin, todo lo que usamos es para glorificar a Dios. Pero hay muchas personas que son muy religiosas y que ya dicen, pero eso no está en la Biblia, eso no es de Dios, eso, en fin. Cada uno de nosotros lo hacemos es por fe y porque queremos dar las cosas mejores a Dios. Ese es el propósito de la danza hasta ahorita. Miramos cuántas clases de danzas hay, que hay muchas danzas y existirán muchas más otras, pero esas son las que más utilizamos. Miramos parte de por qué usamos el pandero y en las anteriores clases vamos a empezar a mirar también del manto, de las banderas, por qué las utilizamos. Les espero que sea de bendición estas clases. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima clase.